Le damos gracias al Señor Todopoderoso por este día, por una nueva oportunidad de poder estar en su presencia, de poder orar, de poder recibir una palabra de parte suya para poder crecer, para poder avanzar en nuestra vida espiritual y conocer en este caso cuál es la oración que Él escucha y que Él responde. Hoy vamos a estar hablando de esas oraciones que hacemos de pronto desde el desespero, como si quisiéramos manipular a Dios, obligar a Dios a que nos responda, y cómo orar, no desde esto que te acabo de decir, sino más bien inspirados por la voluntad de Dios, para que Él nos pueda responder más fácilmente. Dice la palabra de Dios en Primera de Juan capítulo 5, versos 14 y 17 lo siguiente: y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que le pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Este versículo nos habla de que si oramos conforme la voluntad de Dios, Él nos va a oír. Que si pedimos algo conforme a la voluntad de Dios, Él nos va a responder. Entonces surge una pregunta en este momento y es la siguiente: ¿por qué nosotros no recibimos muchas cosas, esas cosas que le pedimos a Dios? ¿Sabes por qué? Porque quizás hasta este momento no ha sido la voluntad de Dios eso que le pedimos. Cuando oramos con fe, cuando oramos al Señor con todo nuestro corazón, pero aparte de esto, nos aseguramos de que es la voluntad de Dios lo que estamos pidiendo, entonces Dios nos va a responder. Cuando no oramos conforme a nuestros deseos, conforme a nuestro egoísmo, no oramos basados en nuestro yo, sino basados en la voluntad de Dios, Él nos va a responder. Tú puedes orar con fe, yo puedo orar con fe, pero lo que garantiza la respuesta del Todopoderoso es ese ingrediente de que oremos basados en la voluntad de Dios. Entonces vemos tres cosas, tres ingredientes esenciales para que nosotros nos comuniquemos con Dios, para que dejemos nuestras peticiones a Dios, nuestros deseos, y los tres ingredientes son orar, la fe con la que oramos, ese es el segundo ingrediente, y el tercer ingrediente y más importante de todos es orar conforme la voluntad de Dios, que sea la voluntad de Dios aquello que pedimos. Podemos orar y lo podemos hacer sin fe y por eso no viene la respuesta. Podemos orar con fe, pero si no es la voluntad de Dios no viene la respuesta. Pero cuando oramos y aparte lo hacemos con fe, pero como más importante tenemos que sea la voluntad de Dios eso que pedimos, ahí es donde viene la respuesta del Todopoderoso. Ya aprendiendo entonces esto que te estoy diciendo y que te estoy compartiendo, guiado por la palabra de Dios, asegúrate de que siempre cuentes con el ingrediente de la voluntad de Dios en tus oraciones. No podemos obligar a Dios a que nos responda. No se trata de decir: Señor, pero si yo he orado, ¿por qué no me respondes? Eres injusto porque no me respondes. Señor, te estoy pidiendo esto y no lo estoy viendo. No se trata de eso. Se trata más bien de ser humildes y que cuando oremos le digamos: Señor, si es tu voluntad, haz lo posible en mi vida. Cuando vemos y escuchamos la oración del Padre Nuestro, vemos que Jesús, en este ejemplo de oración que nos hace, Él dice: Señor, que se haga tu voluntad en el cielo, así también como en la tierra. Vemos que Jesús, cuando nos enseñó a orar con la oración del Padre Nuestro, pidió la voluntad del Padre Celestial primero y luego la voluntad aquí en la tierra. Y es que es así, ese es el orden que debemos tener presente.
primero que se haga la voluntad de Dios y luego nuestra voluntad. Vemos también que Jesús, cuando iba a ser crucificado, Él estaba pasando por un gran dolor, por un momento de mucha presión. Él sabía lo que tenía que vivir, lo que tenía que resistir, el sacrificio que iba a hacer en unos minutos, porque dice la palabra que antes de que lo crucificaran, Él estaba ahí en ese momento de presión. Y era tanta la presión, tanto el dolor que Él sentía, que Él decía: Señor, si es posible y si es tu voluntad, quita de mí esta copa amarga, este sufrimiento que estoy teniendo que vivir, pero que se haga tu voluntad y no la mía. Una vez más ahí Jesús nos enseñó que lo que manifiesta el poder de Dios en nuestra vida es contar con la voluntad de Dios. Dios te puede decir muchas veces sí y otras veces que no. Vemos con Jesús, en este caso, en este ejemplo que te hacía, que Él tenía que ir a la cruz, que Él, por más que quería sentir alivio y salir de ese dolor, quizás el Señor, el Todopoderoso, el Padre, no hizo que Él no se sacrificara, sino que más bien permitió que Jesús se sacrificara por toda la humanidad. Imagínate si Dios, el Todopoderoso, el Padre, hubiera parado ese momento y simplemente Jesús no hubiera ido a la cruz. Entonces no seríamos salvos. Vemos entonces que muchas veces el Todopoderoso nos va a responder sí a nuestras peticiones, sí a nuestras oraciones, pero en algún momento nos va a decir que no. Nos va a decir que todavía no es el tiempo. Nos va a decir que no porque tiene primero que obrar en nosotros. Nos va a decir que no porque no nos va a bendecir, aunque creemos que nos va a bendecir. Nos va a decir que no porque no nos conviene eso que le estamos pidiendo. Entonces, tienes que tener presente, yo tengo que tener presente que la voluntad de Dios a nuestra vida muchas veces será decirnos sí a nuestras oraciones y otras veces va a decirnos que no, porque Él, como el buen Padre que es, sabe lo que nos va a bendecir, sabe lo que puede permitir en nuestra vida, sabe lo que si nos dice sí, cómo será de bendición para nosotros, y si nos dice no, aunque creemos que es malo el no de Dios, cómo ese no se convertirá en una gran bendición después, en un gran aprendizaje después, y cómo obrará primero Dios en nuestra vida. Para hacerte un ejemplo de esto, muchas personas dicen: Señor, sáname. Señor, tengo esta dolencia, tengo este problema de salud. Yo creo que esa persona que tiene ese problema, lo que más quiere es que Dios le diga: sí, yo te sano. Yo escuché tu oración pidiéndome que te sane. Eso es lo que quiere escuchar esta persona que está en enfermedad. Pero resulta que Dios dice no. Y la persona se puede llegar a enojar con Dios porque le dice que no. Pero sabes, el no de Dios puede ser porque primero Dios está sanando este corazón. Dios está sanando esta vida, porque este proceso de enfermedad, este proceso de una dificultad de salud está haciendo que esta persona que lo está viviendo se encuentre más con Dios, y por eso Dios todavía no ha terminado la obra con esta persona, y por eso no le puede sanar en ese instante, y quizás después sí lo pueda hacer, porque es su voluntad hacerlo después. Hoy te digo, a Dios no le queda imposible sanarte, sanarte hoy, sanarte en este mismo instante, sanar a esa persona que está en enfermedad. Pero ¿será que sí es la voluntad de Dios hacerlo hoy? ¿O será que la voluntad de Dios es hacerlo luego? Luego de que Él ya obre, luego de que Él ya sane primero el corazón, luego de que Él primero ya fortalezca la fe de esta persona. Porque, como te lo decía, a veces las dificultades nos hacen acercar a Dios, y quizás Dios sigue permitiendo dificultades en nosotros porque nos quiere ver así,
dependientes, dependientes de la presencia del Todopoderoso. A veces las dificultades no se acaban en nuestra vida, es precisamente por eso, porque cuando tenemos problemas, cuando tenemos dificultades, estamos ahí buscando y buscando al Todopoderoso, pidiendo y pidiendo su intervención. Dios conoce nuestro corazón. Quizás si no tuviéramos dificultades, perderíamos la salvación porque no buscaríamos a Dios. Quizás si no tuviéramos dificultades, créeme, estaríamos buscando poco a Dios. Entonces es ahí donde el Señor obra y nos dice: yo respondo conforme a mi voluntad. Yo sé por qué respondo sí, yo sé por qué respondo no. Siguiendo con esta palabra, donde Dios nos enseña que si oramos conforme a su voluntad, nos damos cuenta que quizás hasta ahora no han habido respuestas en nuestra vida, como te lo decía al principio, porque hemos orado sin ser la voluntad de Dios. Hemos orado para nosotros mismos, hemos orado pidiendo lo que nosotros queremos, basados en nuestros propios deseos, en nuestros propios deleites, en nuestros propios anhelos. Pero si tan solo oráramos conforme a la voluntad de Dios, es ahí donde vendría la voluntad de Dios poderosa y perfecta a nuestra vida. Yo creo que antes de orar por cualquier cosa, lo que deberíamos hacer es orar para que el Señor nos enseñe a pedir conforme a su voluntad. Yo creo que la mejor manera de concluir este mensaje es eso: pedirle al Señor: Señor, enséñame a orar. Señor, enséñame a hacer tu voluntad. Señor, enséñame a esperar tu tiempo perfecto. Señor, enséñame a hacer oraciones delante de ti que no estén basadas en lo que quiero, sino en lo que tú quieres. Señor, dame revelación de tu voluntad en mi vida para que yo ore conforme a tu voluntad, porque si oro conforme a tu voluntad, como lo dice este versículo de Primera de Juan, capítulo 5, verso 14 y el 17, si yo oro conforme a tu voluntad, entonces veré respuestas poderosas y grandiosas en nuestra vida. Yo creo que si hay algo para aprender a través de este mensaje, es que a Dios no se le fuerza, a Dios no se le obliga, a Dios no le podemos llegar a exigir que nos responda porque nosotros queremos que nos responda y ya no. A Dios hay que tenerle respeto y hay que pedirle desde la humildad de nuestro corazón, desde la sinceridad, obviamente dejando nuestras necesidades, pero diciéndole: Señor, que se haga tu voluntad y no la mía. Señor, sáname si es tu voluntad. Si es tu voluntad que yo permanezca así, tú tienes tus razones, mi Señor. Tú algo me estás enseñando. Señor, provéeme para pagar esta deuda si es tu voluntad. Si no, ayúdame a aprender la lección para no volver a caer en estas deudas. Señor, restaura mi matrimonio. Y quizás Dios no lo ha restaurado y te puede decir: necesito restaurarte a ti primero. Necesito hacer algo en ti primero. Señor, hazme justicia con esto. Y quizás Dios te dice: eso de hacerte justicia vendrá después. Yo primero quiero hacer de ti un hombre y una mujer justo y justa. Yo primero quiero orar en tu corazón. Yo primero quiero hacer en tu interior, porque lo exterior se manifestará a tu vida después. Quizás nosotros buscamos muchas respuestas de parte del Señor y Él nos dice: yo no quiero que estés buscando tanto mis respuestas. Yo soy el Todopoderoso para traer esas respuestas sobre ti, pero yo quiero más bien que me busques a mí. Yo quiero más bien que busques el reino de Dios y su justicia, porque lo demás será añadido. Ahí está también la clave. Ahí está la clave del por qué recibimos a veces bendiciones y a veces no. En el momento en que buscamos el reino de Dios y su justicia, en el momento en que buscamos hacer la voluntad de Dios, la cual es estar cerca de Él, que sus hijos estén cerca de Él, en el momento en que nos acercamos más a Dios, también esto ocasionará
que como estemos buscando el reino de su justicia, así como lo estamos buscando, así también vengan respuestas grandes y poderosas a nuestra vida. ¿Qué tal si usted me acompaña ahí para orar un momento conforme a esta palabra y le digamos: Señor, yo te pido, yo te ruego, Señor, que me enseñes a orar, que me enseñes a orar no desde mi voluntad propia, sino desde tu voluntad. Que me enseñes a orar no guiado por mis emociones, por lo que yo necesito, por lo que yo sueño, por lo que yo anhelo, sino conforme tu anhelo, conforme tu plan, conforme tu propósito. Señor, enséñame a orar conforme tu voluntad. Enséñame a esperar tu tiempo perfecto. Enséñame a ser paciente y a esperar lo que tenga que esperar hasta ver tu gloria. Señor, quita el desespero de mí, quita la ansiedad de mí, quita el renegar de mí cuando tú no me respondes o cuando tú no me bendices con algo que yo quisiera ver tan urgente en mi vida. Señor, ayúdame a ser paciente, a esperar tu tiempo perfecto, a no desanimarme y a mantener viva la llama de la oración hasta que vea tu gloria. Señor, que yo no sea de aquellos que oran un día, 2 días, una semana, y si no veo la respuesta, entonces dejo la oración a un lado. Que yo sea más bien de aquellos que perseveran en oración para ver tu gloria, y que cada que yo persevero en oración, yo todos los días te esté diciendo: Señor, que se haga tu voluntad, que se haga tu voluntad, porque no se trata de yo ser perseverante en la oración, pero no ser perseverante en pedir tu voluntad a través de la oración. Porque ahorita, Señor, aprendí que la oración respondida, la oración de contestación de parte tuya, la oración donde veré tu gloria, es la oración que tiene ese ingrediente esencial que es la oración, el siguiente ingrediente que es la fe y tu voluntad. Para que tú, Señor, me respondas, yo debo entender que mi oración debe ser con fe y basada en tu voluntad. Ayúdame a entender esto, amado Padre. Ayúdame a entender esto, Señor, porque tu voluntad siempre es mejor. Que yo no cuestione tu voluntad, que yo no reniegue de tu voluntad, que yo no diga: el Señor no responde, el Señor no me ama porque no me responde, el Señor me abandonó porque no me responde. Quizás el que tú no me respondes para mí es lo mejor, sin darme cuenta. Para mí es lo mejor porque me hace estar más cerca de ti, me hace crecer como persona. Quizás el que tú no me respondas en una área de mi vida me hace que yo mismo me esfuerce en buscar mejorar esa área de mi vida. A veces, Señor, sin darnos cuenta, tú no nos respondes simplemente porque tú nos dices: no te puedo responder porque es que yo ya puse en tus manos la fuerza, los recursos, el tiempo, la capacidad para que tú salgas por ti mismo de esa situación. Ya tú lo puedes hacer. A veces Dios no nos responde por eso, porque Él nos puede decir: es que ya tú lo puedes solucionar, ya tú haciendo lo posible en tus fuerzas, yo dándote la fuerza, tú lo puedes hacer. Entonces que el Señor sea hoy ayudándonos, enseñándonos a orar conforme a su voluntad, y su voluntad es buena, agradable y perfecta. Y ojalá que nuestras oraciones siempre estén inspiradas por su Espíritu Santo y siempre tengan esa frase al final o al principio que diga: Señor, si es tu voluntad, hoy te pido por esto. Si es tu voluntad, sáname de esto. Si es tu voluntad, Señor, quiero que me ayudes con esto. Qué bueno que nosotros empecemos a utilizar esa palabra: si es tu voluntad, si es tu voluntad, si es tu voluntad. Porque cuando contamos con la voluntad de Dios, cuando somos humildes y queremos contar con la voluntad de Dios se manifiesta en nosotros y Él nos mostrará cuando nosotros pedimos:
si es tu voluntad, si verdaderamente eso que pedimos es su voluntad. Yo en algún momento he orado y le he dicho: Señor, si es tu voluntad, quiero ver esto. Si es tu voluntad, quiero ver esto, y así. Y me paso orando un ejemplo, una semana por lo mismo. Señor, si es tu voluntad, quiero ver esto. Y resulta que como oré conforme a la voluntad de Dios, Él a la semana me dice: es que no es mi voluntad que me estés pidiendo eso, mi voluntad para ti es esta. ¿Por qué? Porque quise contar con la voluntad de Dios, y a la semana ya cambio de oración, porque Él, después de verme una semana pidiéndole su voluntad, Él a la semana me revela cuál es su voluntad, y ahí es donde cambio mi oración, porque ya Dios me mostró cuál es su voluntad, y ahí entonces es donde vienen respuestas, cambios y cosas gloriosas a mi vida, y yo sé que vendrán a tu vida. Le damos gracias al Señor por esta palabra. Le entregamos este día para que Él obre de maneras poderosas. Le entregamos este día para que las oraciones que hagamos sean oraciones conforme a su voluntad, para que los pasos que demos sean conforme a su voluntad, las palabras, los gestos, las cosas que el Señor nos permita hacer. Cada movimiento de nosotros ojalá sea inspirado por su voluntad. Le pedimos al Todopoderoso que hoy bendiga todo este día, desde la mañana, la tarde, la noche. Le rogamos al Espíritu Santo que conforme su voluntad hoy Él nos pueda bendecir mucho y para la gloria de su nombre. Le pedimos al Todopoderoso que Él nos pueda hoy seguir sustentando conforme su voluntad, conforme su amor y su misericordia. Le pedimos al Dios de los cielos que hoy, conforme su voluntad, esta palabra no se salga nunca de nosotros, la tengamos siempre presente. Oraciones conforme a la voluntad de Dios, oraciones con fe y basadas en la voluntad de Dios, traerán grandes respuestas y grandes milagros a nuestras vidas. Qué bueno que tú me puedas acompañar un momento más para que oremos por las peticiones que van dejando, para que oremos por esas situaciones que quizás no son fáciles de sobrellevar, pero oremos para que, si es la voluntad de Dios, el Señor pueda ayudar a todas estas personas que están dejando sus peticiones, para que, si es su voluntad, Él meta su mano, Él muestre su poder y su gloria, y todo pueda cambiar a favor de estas vidas. Oramos por Cristian Pereira. Él nos dice: buenos días, bendiciones hermano Sebastián, para usted y su familia. Le escribo desde Chile para que pueda orar por Teresa Maldonado, que tiene problemas de salud. El jueves pasado sufrió una parálisis de su lado derecho de su cuerpo. Ella es una persona agradecida de Dios y de su vida. A pesar de lo que está pasando, tiene la fe que nuestro Padre Celestial la sacará de en medio de esto. Muchas bendiciones. Desde el año 2020 que escucho sus oraciones, las escuchaba para ir a trabajar. Hoy las escucho desde casa, ya que estoy sin trabajo. Muy lindo el canal de oraciones y bendiciones. Oramos a favor de la vida de Cristian Pereira, primero por él, que sea la gracia del Todopoderoso en su vida. Si él necesita, si él anhela tener un trabajo, si es la voluntad de Dios, el Señor le abra esas puertas de empleo, esas puertas de trabajo, le ponga un buen trabajo, le presente una buena oportunidad, que él la pueda tomar y pueda ser bendecido. Oramos por un empleo que sea de bendición para él. Oramos para que la gracia de Dios, conforme a su voluntad, como lo aprendimos en este video, le siga proveyendo, le siga sustentando, porque aunque él no tiene trabajo, yo sé que no se ha quedado sin provisión. Yo sé que Dios le ha ayudado hasta aquí, y que sea el Señor Todopoderoso ayudándole cada día más. Oramos entonces por Teresa Maldonado, para que el Señor Todopoderoso, si es su voluntad, le pueda traer alivio. Él nos dice aquí que ella sufrió una parálisis de su lado derecho. Oramos
para que el Señor quite esa parálisis. Si es su voluntad, yo sé que el Señor puede poner su mano ahora mismo. Si es su voluntad, el fuego de Dios puede consumir esta parálisis y puede haber nuevamente movimiento, porque tenemos un Dios que sanó inclusive paralíticos. En la Biblia dice que les levantó, y aquellos que no se podían mover después de años se volvieron a mover para la gloria de Dios. Para la gloria de Dios oramos a favor de Teresa Maldonado, y sé que si es la voluntad de Dios, ella recibirá ese milagro de que ella pueda moverse nuevamente, de que ella pueda estar bien nuevamente y de que su cuerpo sea restaurado en totalidad, para la gloria y honra del Todopoderoso, para la gloria y honra del Rey de Reyes, aquel que sana, aquel que liberta, aquel que levanta y aún aquel que quita toda parálisis. En su nombre, amén y amén. Oramos por la siguiente persona, oramos a favor de la vida de Luz Marina. Luz Marina 2785 nos dice: amén, te adoramos Señor, te bendecimos, Señor Dios Todopoderoso, te doy las gracias por el milagro de un nuevo amanecer. Gracias Señor porque tengo una casa para poder limpiar. Gracias Señor por esta oración, por la oportunidad de escuchar esta oración que es el aliento para mi alma y mi corazón. Gracias por lo que me regalas un nuevo despertar en este día bendecido para mí. Te pido por favor oración por la salud, por la curación, por la sanación de la vida de mi hijo Diego David. Que el Señor Jesús ponga la paz, la salud, la curación para su cuerpo. Gracias porque nos unimos en oración por todos los hermanos en Cristo Jesús, que estamos unidos en oración. Oramos a favor de la vida de Luz Marina, a favor primero de ella, que es la que nos deja el comentario. Oramos para que, conforme a la voluntad de Dios, venga una gracia de contestación a sus oraciones, de toda clase de necesidad que ella puede dejar ante la presencia de Dios. Que el Señor, si es su voluntad, le conteste todas esas necesidades que ella tiene. Y entre esas necesidades está la de su hijo Diego David. Ella pide por la sanidad de su hijo y oramos para que, conforme la voluntad del Todopoderoso, venga esta sanidad sobre él. Ella no nos especifica cuál es el problema de salud que él tiene, pero el Señor Todopoderoso sí lo sabe, sí les conoce, sí sabe dónde ellos viven. Yo no sé dónde viven ellos, pero sé que el Señor puede ir hasta allí, manifestar su poder en ellos allí, manifestar sanidad, liberación, restauración a la salud de Diego David. Conforme a la voluntad de Dios así será, y anhelo por la gracia de Dios, y si es la voluntad de Dios, que en los próximos días Luz Marina nos pueda dejar un comentario diciendo: mi hijo se sanó, mi hijo está mejor, mi hijo salió de este problema de salud, mi hijo está siendo restaurado en su salud. Oramos para que así sea. Oramos para que la voluntad de Dios lo permita por su gracia, para que venga sanidad a favor de estas vidas. Qué bueno, hoy estuvimos orando por sanidad a favor de Luz Marina, de su hijo, y a favor de Teresa Maldonado. Qué bueno que tú, que estás hoy de pronto pasando una situación difícil en tu salud, puedas decirle: Señor, sáname. Si es tu voluntad, sáname. Yo creo, Señor, que tú lo puedes hacer. Qué bueno que el Señor traiga sanidad sobre ti. Aunque no te mencionamos en estos comentarios, al final el Señor sí sabe tu necesidad, sí sabe de tu situación difícil, y el Señor Todopoderoso es aquel que te puede sanar, y conforme a su voluntad así se hará. Amén, aleluya, gloria al Señor por este tiempo, por este mensaje, por este momento de orar los unos por los otros. Damos gracias a Dios por tu vida. Cada me gusta que tú dejas, cada comentario que tú dejas es de gran bendición. Deja tu me gusta de una vez, no te salgas de este video sin darle me gusta, ya que esto hace que estos mensajes y oraciones sigan siendo recomendadas a muchas más personas. También crecerá este canal si puedes compartir con tus familiares, con tus amigos, con aquellos hermanos en Cristo, hermanos en la fe, a través de las redes sociales. Qué bueno que tú en aquellos grupos
familiares en WhatsApp, esos grupos de tu iglesia, puedas compartir este video para que conozcan cada día más la palabra de Dios y también para bendición de nosotros. Tú no sabes cuánto nos bendices a través de este apoyo. Agradecemos también a las personas que nos han podido dejar sus donaciones. Agradecemos de manera especial al hermano en Chile. Hay un hermano llamado Andrés en Chile que la verdad ha sido de gran bendición para nosotros. Resulta que el hermano sintió en su corazón hablar con otras personas de allá de Chile para que recogieran juntos un aporte para nosotros, y así lo hicieron, y la verdad nos bendijo mucho con esto, y hoy lo quiero honrar. Quiero honrarlo a él y quiero honrar a aquellas personas que han sentido en su corazón enviarnos sus donaciones y sus aportes, ya que les necesitamos mucho a ustedes para poder seguir adelante. Necesitamos mucho estos aportes para poder seguir adelante. Yo les cuento de manera personal, ustedes no me están preguntando, pero créanme, yo no soy una persona que tenga mucho dinero. Yo también tengo muchas necesidades, y qué bueno que el Señor a través de ustedes, conforme a su voluntad, como hoy lo aprendimos, me pueda bendecir. Entonces, si usted tiene la oportunidad y el deseo en su corazón de bendecir esta obra, de bendecir este canal con un aporte, qué bueno que usted lo pueda hacer, y que sea el Señor multiplicándole al 100 por 1, bendiciéndole a usted porque sembró en nosotros, y que usted pueda recoger en todas aquellas áreas de su vida donde usted necesita ver la mano de Dios. Nos vemos en la siguiente oportunidad. Que Dios le bendiga grandemente.